La lluvia caía en hilos finos sobre Portland, dibujando líneas plateadas en los ventanales del pequeño apartamento donde Julia Ramírez observaba el mundo con una taza de té entre las manos. Era diciembre, y el invierno había convertido la ciudad en una pintura gris y silenciosa. Afuera, los árboles desnudos se mecían con el viento, y los autos levantaban charcos al pasar. Dentro, el aroma del té de canela se mezclaba con el murmullo lejano del tráfico. Julia tenía 32 años y enseñaba literatura en una preparatoria del centro. Su vida era sencilla, ordenada, casi predecible: clases por la mañana, corrección de ensayos por la noche, alguna lectura antes de dormir. La soledad ya no le pesaba tanto como antes, se había convertido en su refugio. Había aprendido a encontrar consuelo en los libros, en la rutina, en ese silencio que a otros asustaba pero que a ella la mantenía a salvo. Esa tarde, mientras acomodaba un grupo de exámenes sobre el sofá, escuchó el sonido familiar de un motor apagándose frente al edificio. Luego, 3 golpes seguros en la puerta. Julia sonrió sin darse cuenta, solo una persona tocaba así. Michael Castillo apareció en el umbral, con el abrigo empapado y esa sonrisa confiada que siempre le recordaba por qué se había enamorado de él. Su presencia llenaba el espacio como una corriente cálida que rompía la calma. «Huele a café y a papel nuevo», bromeó, dejando su portafolio en la mesa. Julia soltó una leve risa. «Acabas de llegar y ya estás inspeccionando mi vida». «Tu vida siempre huele a algo bueno», respondió él, besándola en la mejilla antes de sentarse. Mientras ella servía té para ambos, Michael hojeó uno de los libros abiertos sobre la mesa. Parecía tranquilo, casi contento, hasta que, de repente, soltó la frase que heló el aire. «Mis padres quieren conocerte en Año Nuevo. Están esperando que vayamos juntos». Julia se quedó inmóvil, la taza a medio camino hacia sus labios. «¿En Año Nuevo? Pero eso es, dentro de una semana». «Lo sé, pero será algo pequeño», dijo él con ligereza. «Una cena, un brindis, nada más». Ella bajó la mirada, sintiendo como su corazón se aceleraba. Durante años había temido ese momento, ser presentada, evaluada, medida con la vara de familias que parecían hechas de mármol. Recordó su pasado, aquel amor universitario que le había prometido futuro y solo le dejó una herida. Desde entonces, el compromiso la asustaba. Michael, sin notarlo, continuó hablando de planes, de rutas y horarios, mientras Julia apenas escuchaba. En su mente, las dudas se mezclaban con la voz del viento golpeando los cristales. «No tengo ropa para algo así», murmuró casi para sí. «No pertenezco a ese mundo». Él sonrió, despreocupado. «Deja de pensar tanto. Eres perfecta como eres». Julia asintió, pero sus manos temblaban al sostener la taza. No era solo nerviosismo, era esa sensación antigua de no ser suficiente. Cuando Michael se marchó más tarde, con la promesa de pasarla a buscar el 31 al mediodía, la lluvia seguía cayendo, persistente, como si quisiera advertirle algo que ella no quería oír. Se acercó al ventanal y observó las luces lejanas reflejadas en el asfalto. El vapor del té se disipaba entre sus dedos. Y entonces, en un susurro apenas audible, murmuró para sí misma: «Esta vez no voy a tener miedo». El último día del año amaneció cubierto por una neblina espesa que hacía parecer a Portland suspendida entre el invierno y el sueño. Julia observó las colinas de West Hills mientras el auto de Michael ascendía lentamente por las curvas, dejando atrás el ruido de la ciudad. A través de la ventanilla vio las casas grandes, con techos empinados y luces blancas titilando entre los abetos. El silencio en el vehículo era denso. Michael tarareaba una melodía, ajeno al nudo que ella sentía en el estómago. Cuando llegaron, la mansión de los Castillos se alzaba imponente sobre la colina. Las ventanas altas brillaban con el resplandor de los candelabros, y una hilera de autos de lujo descansaba junto a la entrada. Julia bajó del coche con cuidado, alisando su abrigo y sujetando la bolsa de regalos que había preparado: café artesanal, chocolates envueltos a mano y una pequeña planta. Detalles modestos, pero elegidos con cariño. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar. Linda Vargas, la madre de Michael, los recibió con una sonrisa perfectamente medida.
Llevaba un suéter de cachemira color borgoña y un collar de perlas que parecía brillar bajo la luz del vestíbulo. A su lado, Victoria Campos, su tía, sostenía una copa de vino con la elegancia de quien observa sin decir demasiado. «Así que tú eres Julia Ramírez», dijo Linda, extendiendo la mano. «Hemos oído tanto sobre ti». «Es un placer conocerlas», respondió Julia, entregando la bolsa de regalos. «Traje algo pequeño, solo un detalle». «Qué atenta», murmuró Victoria, con una sonrisa que no llegó a los ojos. El interior de la casa olía a madera encerada y canela. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares y diplomas enmarcados. Michael parecía moverse allí como pez en el agua, su tono se volvía más seguro, más orgulloso. Julia, en cambio, se sintió fuera de lugar, consciente del sonido de sus propios pasos sobre el mármol. Durante la cena, la conversación giró en torno a negocios, contratos, viajes. Julia intentó participar, pero las preguntas de Linda la mantuvieron en una cuerda floja. «¿Así que enseñas literatura?», preguntó con una amabilidad tensa. «Debe ser gratificante, aunque algo agotador, ¿no?». «A veces sí», respondió Julia. «Pero ver progresar a los alumnos compensa todo». Victoria intervino sin apartar los ojos del plato. «¿Y tus padres? ¿Viven aquí, en Portland?». Julia sonrió con discreción, apartando una hebra de cabello. «Mi madre falleció hace años. Mi padre vive en Salem. Somos una familia pequeña». Linda asintió con un gesto de lástima casi teatral. «Qué admirable que hayas logrado tanto sola». El silencio que siguió fue incómodo. Michael, ajeno, hablaba de un nuevo proyecto laboral, encantado de oír su propia voz. Julia lo observó de reojo, notando la distancia que se abría entre ellos, invisible pero real. De pronto, el teléfono de Michael vibró sobre la mesa. Lo miró, frunció el ceño y se levantó para contestar en voz baja. Cuando volvió, su expresión había cambiado. Era mi abuela, Evelyn. Se fue del hospital esta tarde. Dice que quiere pasar el año nuevo en su casa del campo. Linda soltó un suspiro exasperado. Siempre hace lo mismo. Nunca piensa en los demás. Victoria arqueó una ceja. No puedes ir por ella, las carreteras están congeladas. Julia los miró, sorprendida por la frialdad de sus voces. Podría quedarse conmigo, dijo con suavidad, casi sin pensarlo. Tengo una habitación libre, y así no estaría sola hasta que se recupere. El silencio cayó sobre la mesa. Linda la observó con una sonrisa tensa, Victoria la miró con curiosidad. Michael, en cambio, pareció aliviado. Sería perfecto, dijo con sinceridad. Gracias, Julia. Ella bajó la mirada hacia su plato, sin notar que acababa de pronunciar las palabras que cambiarían el rumbo de todo. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales como si quisiera anunciarlo. A la tarde siguiente, la lluvia caía con más fuerza sobre Portland, cubriendo la ciudad con un velo gris. Julia escuchó el timbre de su puerta y, al abrir, se encontró con Michael Castillo sosteniendo el brazo de una mujer menuda, envuelta en un abrigo demasiado delgado para el invierno. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, de un azul suave, conservaban una chispa de humor. «Julia, te presento a mi abuela, Evelyn Castillo», dijo Michael, con la voz apurada de quien quiere terminar un trámite. Ella es la que, bueno, decidió salir del hospital. Evelyn levantó la mirada y esbozó una sonrisa cansada. «Así que tú eres Julia. La maestra. Pensé que mi nieto te había inventado, con lo poco que hablaba de ti». Julia soltó una risa tímida mientras les hacía pasar. «Bienvenida, señora Castillo. Qué gusto tenerla aquí. Entre, por favor, está muy frío afuera». Michael la ayudó a cruzar el umbral y enseguida miró el reloj. «Tengo que volver a la oficina, me esperan unos contratos urgentes». Evelyn giró la cabeza hacia él con un gesto travieso. «Siempre tan ocupado, ¿eh? Hasta en fin de año». «Alguien tiene que mantener las luces encendidas, abuela», respondió él con una sonrisa forzada antes de besarla en la frente. «Julia, gracias otra vez».
Nos vemos pronto. Y se fue, sin mirar atrás. El eco de la puerta al cerrarse dejó un silencio extraño en el pequeño apartamento. Julia se volvió hacia la anciana, sintiendo un impulso protector. Voy a prepararle té caliente. La habitación de invitados ya está lista. No tenías por qué hacer todo esto, querida, dijo Evelyn, quitándose lentamente los guantes. Pero te agradezco. Hace mucho que nadie se preocupa tanto por mí. Julia la guió hasta la habitación del fondo. Allí, la cama estaba impecable, con sábanas limpias, una manta tejida y una jarra de agua sobre la mesita. En el velador, una vela encendida desprendía un aroma leve a vainilla, y junto a ella, un pequeño florero con lirios blancos. Evelyn se detuvo un instante a contemplarlo. Es precioso. Me alegra que le guste. Pensé que algo de color alegraría el invierno, respondió Julia, acomodándole los cojines. Cuando la anciana se recostó, Julia se sentó a su lado con la taza de té humeante entre las manos. La conversación surgió con naturalidad, como si se conocieran de antes. Evelyn habló de su juventud en California, de cómo había criado sola a su hijo después de la guerra, del jardín que alguna vez tuvo lleno de rosas. Julia escuchaba fascinada, asintiendo con ternura. Debe haber sido difícil, susurró. Pero su voz suena como si hubiera amado cada parte de esa vida. Lo hice, respondió Evelyn, mirándola fijamente. Incluso las partes que dolieron. Porque lo que duele también enseña. Julia bajó la mirada, conmovida. Por un instante vio en ella a su propia abuela, la mujer que la había criado cuando su madre enfermó. Ese calor familiar que creía perdido regresó de golpe, envolviéndola. Evelyn le tomó la mano. Tienes un alma buena, Julia. No la pierdas, aunque otros no sepan verla. Las dos sonrieron. Afuera, la lluvia seguía cayendo con la misma suavidad con que empezaba a formarse entre ellas un lazo invisible, uno que ninguna había planeado, pero que el destino había decidido unir. Los días siguientes transcurrieron bajo un cielo que parecía no conocer el sol. La lluvia se convirtió en una música constante, golpeando los cristales del apartamento de Julia Ramírez como si marcara el compás de una rutina nueva. En ese pequeño refugio, la vida adquirió un ritmo diferente, más lento, más cálido. Cada mañana, el aroma del té llenaba la cocina mientras Evelyn Castillo hojeaba el periódico con unas gafas de montura antigua. Julia preparaba tostadas, ponía música suave y se sorprendía a sí misma sonriendo al ver cómo la anciana murmuraba los titulares con ironía. A veces, Evelyn le interrumpía con historias breves, anécdotas de su juventud en un pueblo costero, recuerdos de su hijo cuando era niño, o confidencias que parecían haberse guardado demasiado tiempo. Las tardes eran para los libros. Evelyn se acomodaba en el sillón del salón, con Morca, la gata gris, dormida en su regazo. Julia leía en voz alta fragmentos de novelas, y la voz de la maestra se mezclaba con el sonido de la lluvia. A veces Evelyn se quedaba dormida a mitad de un capítulo, y Julia bajaba el tono, cuidando de no despertarla. En esos momentos, la casa se sentía viva, como si el invierno hubiera quedado afuera, contenido por el calor de dos mujeres que se habían encontrado sin buscarse. Los fines de semana, cuando el clima lo permitía, Julia abrigaba bien a Evelyn y salían a caminar despacio por el parque cercano. El aire olía a pino mojado, y el suelo estaba cubierto de hojas oscuras. Caminaban tomadas del brazo, sin prisa, comentando lo que veían. «Mira esos gansos», decía Evelyn, señalando el estanque. «Siguen juntos aunque llueva». Julia sonreía. Tal vez saben que la lluvia también pasa. Poco a poco, la joven empezó a sentir que algo dentro de ella se recomponía. Aquella casa ya no era solo un refugio, sino un hogar. Había risas, conversaciones, silencios compartidos. Por primera vez en años, Julia no temía volver del trabajo, sabía que alguien la esperaba. Pero mientras la relación con Evelyn crecía, Michael se volvía una presencia cada vez más distante. Las llamadas se hicieron breves, espaciadas. Prometía pasar y no llegaba. Cuando lo hacía, hablaba de negocios, de reuniones, de contratos que no podían esperar. Julia notaba la prisa en su voz, la forma en que miraba el reloj más que sus ojos.
Una noche, mientras ambos tomaban té frente al ventanal, Evelyn la observó en silencio. Había aprendido a leer los gestos de Julia, esa forma en que su sonrisa se torcía cuando mencionaba a Michael. No ignores tus instintos, Julia, dijo con suavidad. Las mujeres los tenemos por algo. Julia se quedó inmóvil, mirando la lluvia deslizarse por el vidrio. Intentó sonreír, pero algo en su pecho se apretó. A veces creo que mi corazón se adelanta a mi cabeza, murmuró. Y casi siempre tiene razón, respondió Evelyn, tomando su mano con ternura. La gata ronroneó, el reloj marcó las 10, y la lluvia siguió cayendo como un telón que escondía, tras su calma aparente, el primer presentimiento de una tormenta mayor. El sol asomó tímidamente después de muchos días de lluvia, y Julia Ramírez pensó que quizás aquel pequeño respiro sería una señal de calma. Pero no lo fue. Esa mañana, mientras corregía exámenes en la mesa del comedor, recibió una llamada de Linda Vargas, la madre de Michael. Su tono era amable, casi afectuoso. Julia, querida, ¿por qué no vienes a almorzar con nosotras este domingo? Solo estaremos Victoria y yo. Nada formal. Una comida entre mujeres. Julia vaciló unos segundos antes de aceptar. Le parecía una oportunidad para fortalecer la relación con la familia de su prometido, aunque en el fondo algo le incomodaba. El domingo, el cielo de Portland volvía a cubrirse de nubes cuando llegó a la casa de los Castillo. La mansión parecía aún más grande de día, los ventanales reflejaban la luz gris del invierno y el jardín, perfectamente recortado, olía a tierra húmeda. Linda la recibió en la puerta con un abrazo demasiado calculado, y Victoria Campos, como siempre, esperaba en el salón con una copa de vino y una sonrisa serena. «Qué gusto tenerte aquí, Julia», dijo Linda mientras la guiaba hacia el comedor. «Queríamos conocerte mejor, sin el ruido de los hombres». «Qué amable de su parte», respondió Julia, intentando sonar tranquila. La mesa estaba dispuesta con todo detalle, porcelana fina, servilletas de lino, un centro de flores frescas. Mientras servían la ensalada, las preguntas comenzaron de manera casual. «Nos contó Michael que tienes un apartamento muy lindo», comentó Victoria, moviendo distraídamente su tenedor. «¿Hace mucho que lo compraste?» «Unos años», contestó Julia. «Es pequeño, pero suficiente para mí». Linda asintió con una sonrisa. «Qué admirable que una mujer joven haya logrado eso sola». «¿Lo compraste tú misma o tus padres te ayudaron?» Julia bajó la mirada a su plato. «Lo compré con mis ahorros. Trabajo desde los 23». Hubo una breve pausa. Victoria se inclinó hacia adelante, fingiendo interés. «Y está a tu nombre, ¿verdad?», preguntó en voz suave, casi inocente. Julia levantó la vista, desconcertada. «Sí, claro. Está a mi nombre». Linda se apresuró a intervenir con una carcajada ligera. «Ay, Victoria, ¿qué pregunta?» «Solo queríamos saber si el banco todavía te tiene atada con hipotecas, ya sabes, las cosas prácticas de la vida». Julia sonrió, incómoda. El resto del almuerzo transcurrió entre comentarios triviales sobre viajes, ropa y el tiempo. Pero las risas sonaban huecas. Cada palabra escondía otra, y cada gesto amable dejaba un rastro de cálculo. Cuando regresó a su apartamento, el silencio la envolvió como un abrigo. Encontró a Evelyn en el sillón, con Morca dormida en su regazo. La anciana la miró apenas cruzó la puerta. «Te ves pálida, querida. ¿Cómo estuvo el almuerzo?» Julia dejó el bolso en la mesa y suspiró. «Bien, fue agradable. Solo que hablaron mucho de mi apartamento. Preguntas pequeñas, nada importante». Evelyn arqueó una ceja, con esa mirada que parecía atravesarlo todo. «Te preguntaron por tu casa, ¿verdad?» Julia la observó, sorprendida. «Sí, ¿cómo lo supo?» Evelyn apoyó su mano sobre la de ella y sonrió con tristeza. «Porque las personas que preguntan tanto nunca lo hacen por curiosidad». Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, comprendió que aquella familia no la estaba conociendo, la estaba evaluando. Era una tarde fría de enero, y el aire olía a lluvia reciente.
Julia Ramírez estaba preparándote cuando escuchó un golpe sordo proveniente de la cocina. Corrió de inmediato. Allí, en el suelo, encontró a Evelyn Castillo desplomada junto a la mesa, con la taza rota esparcida a su lado y Morca maullando desesperada. «Evelyn», gritó Julia, arrodillándose a su lado. La anciana estaba pálida, los labios amoratados. Julia buscó su pulso con manos temblorosas, sintiendo un hilo débil de vida. El miedo la paralizó por un instante, pero el instinto la empujó a actuar. Marcó 911, la voz quebrada, tratando de mantener la calma mientras el operador le hacía preguntas. Mi abuela, bueno, la abuela de mi prometido, se desmayó, no responde. Está respirando, pero apenas. Vivo en la calle Hawthorne, número 318, tercer piso, por favor, vengan rápido. El operador la dio con instrucciones: revisar la respiración, mantener la cabeza de la paciente elevada, no darle de beber. Julia siguió cada paso con precisión, repitiéndose en silencio que todo estaría bien. Pero el temblor de sus manos la traicionaba. Los minutos se hicieron eternos hasta que el sonido de las sirenas rompió la quietud. 2 paramédicos entraron con rapidez, evaluando signos vitales y conectando un monitor portátil. Presión baja, ritmo irregular, dijo uno mientras el otro preparaba la camilla. Posible evento cerebrovascular. Julia los siguió hasta la ambulancia, empapada por la lluvia. Sostuvo la mano de Evelyn durante todo el trayecto, murmurando palabras que apenas salían entre sollozos. En el hospital, el pasillo olía a desinfectante y café rancio. Julia esperó en la sala de emergencias con la mirada perdida en el suelo, las manos frías, el corazón acelerado. El reloj parecía no avanzar. Cuando Michael Castillo apareció casi 1 hora después, su camisa estaba impecable, su rostro serio pero distante. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó, sin alzar demasiado la voz. Se desmayó en la cocina, los médicos creen que fue un derrame, respondió Julia, agotada. Michael soltó un suspiro, pasándose una mano por el cabello. Está vieja, Julia. Estas cosas pasan. No puedes dejar que te consuma. Julia lo miró sin palabras. Hubo un silencio tan denso que ni el zumbido de los monitores pudo llenarlo. Luego él añadió, mirando el reloj: me quedaré un rato, pero mañana tengo reuniones temprano. Y así, como si nada, se alejó hacia el pasillo. Julia sintió que algo dentro de ella se rompía. Horas más tarde, un médico se acercó. Se estabilizó, pero debe permanecer en observación. Podrán verla unos minutos. Julia entró a la habitación con el corazón encogido. Evelyn yacía conectada a tubos y monitores, la piel casi transparente bajo la luz blanca. Cuando Julia le tomó la mano, la anciana abrió los ojos apenas, murmurando con voz débil: prométeme, no dejes que apresuren mi funeral, quiero descansar junto a Henry. Prométemelo. Julia se inclinó, las lágrimas corriendo por su rostro. Se lo prometo, Evelyn, lo juro. Evelyn sonrió apenas, y sus ojos se cerraron lentamente. El monitor continuó marcando un pulso frágil, mientras Julia, con el alma hecha trizas, sostenía aquella mano fría sin saber que acababa de hacer la promesa más importante de su vida. El invierno se había instalado por completo en Portland cuando Evelyn Castillo cerró los ojos para siempre. El sonido de la lluvia acompañó aquella madrugada en el hospital, y Julia Ramírez permaneció junto a su cama hasta que el último latido se apagó. No hubo grandes gestos, solo el suspiro de una vida que se iba en silencio. Los días siguientes transcurrieron entre llamadas, trámites y lágrimas contenidas. Julia, fiel a la promesa que le había hecho, se encargó de todos los preparativos. Eligió las flores, habló con el párroco, confirmó el lugar del entierro. Quería que todo fuera exactamente como Evelyn había pedido, una ceremonia discreta, sin lujos, pero llena de dignidad. Cuando le comunicó a Linda Vargas sus decisiones, la respuesta fue un gesto de fastidio. No veo por qué tanto drama, dijo la mujer. Mamá hubiera preferido algo rápido, una cremación sencilla. Ella pidió ser enterrada junto a su esposo, en Forest Grove, replicó Julia con firmeza. Fue su último deseo, y lo cumpliré.
Linda la miró como si aquella insistencia fuera una ofensa personal, pero no discutió más. Julia sabía que lo haría de todas formas, incluso si tenía que hacerlo sola. El día del funeral amaneció gris, con un viento helado que hacía bailar los paraguas. En la pequeña capilla de madera, el olor a flores blancas se mezclaba con el incienso. El ataúd, de roble pulido, descansaba frente al altar rodeado de lirios, las flores favoritas de Evelyn. Julia había preparado cada detalle con esmero, el himno que sonaría al final, las lecturas, el orden de la ceremonia. Michael Castillo llegó tarde, con el abrigo abierto y la expresión distraída. Se sentó en silencio, revisando su teléfono de vez en cuando. Linda y Victoria se ubicaron en primera fila, intercambiando miradas cansadas, sin lágrimas. Julia, en cambio, no podía dejar de temblar. Cuando el sacerdote terminó su oración, ella se levantó lentamente para hablar. Evelyn no era solo la abuela de alguien, dijo, con la voz temblorosa. Fue una mujer valiente, de esas que no se rinden ni siquiera cuando la vida las deja solas. Me enseñó que la bondad no se mide en palabras, sino en gestos. Me enseñó que la familia no siempre se hereda, a veces se elige. El silencio se hizo denso en la capilla. Algunos asistentes inclinaron la cabeza, otros, como Linda, fingieron atención. Cuando Julia bajó del púlpito, las lágrimas ya corrían sin disimulo. Al salir, una mujer mayor se acercó y le tomó la mano. Soy doña Carmen Morales, vecina de Evelyn, dijo con voz temblorosa. Hiciste bien, hija. Ella estaría orgullosa. Pero ten cuidado, ya los oí hablar de herencia. Julia la miró sin comprender del todo. ¿Quién es? Ellos, susurró la mujer, señalando discretamente a Linda y Victoria. No han terminado de enterrarla y ya discuten lo que creen que les pertenece. Julia se quedó inmóvil, observando cómo la familia Castillo salía bajo la lluvia con pasos apurados. El dolor se mezcló con un calor inesperado en el pecho. No era consuelo ni alivio, era rabia. La rabia silenciosa de quien descubre que incluso en la muerte, la bondad puede ser traicionada. Los días posteriores al funeral fueron una sucesión de silencios. El apartamento de Julia Ramírez se sentía demasiado grande sin la presencia de Evelyn Castillo. El reloj del salón seguía marcando las horas, pero cada tic-tac sonaba hueco. Morca, la gata, rondaba por los rincones, maullando a veces hacia la habitación vacía donde la anciana solía leer. Una tarde, mientras Julia doblaba con cuidado las mantas que habían abrigado a Evelyn, el teléfono sonó. Era Michael Castillo. Tenemos que hablar, dijo con tono seco. Mamá quiere que nos reunamos para discutir lo de la herencia. Julia frunció el ceño. ¿La herencia? Michael acaba de morir hace apenas una semana. Precisamente por eso. Es necesario organizar los bienes, los documentos, los seguros, no podemos dejarlo en el aire. Julia respiró hondo. Evelyn no quería prisas. Me lo pidió. No exageres, replicó él, con una risa corta. Todo esto es parte del proceso. Colgó antes de que ella pudiera responder. Julia se quedó mirando el teléfono, con un vacío que le apretaba el pecho. En su mente resonaban las últimas palabras de la anciana, prométeme. No dejes que apresuren mi funeral. Y comprendió que no solo se refería al entierro, sino a todo lo que vendría después, la codicia, la impaciencia, el olvido. Esa noche, la lluvia regresó. Las gotas resbalaban por el cristal mientras Julia observaba las luces de la ciudad difuminarse como fantasmas. El eco de la voz de Evelyn parecía mezclarse con el murmullo del agua, no dejes que te quiten lo que eres. Al día siguiente, Michael apareció con su habitual traje oscuro y un aire de impaciencia. No puedo quedarme mucho tiempo, dijo, entrando sin quitarse el abrigo. Estoy con una nueva consultora, Crystal Moore. Estamos cerrando un contrato importante. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Julia. ¿Crystal Moore? Repitió despacio. No la había oído mencionar. Acabo de conocerla. Es brillante, muy eficiente, respondió él, mirando su teléfono con una sonrisa que no había tenido en semanas.
Me está ayudando con unos proyectos personales también. Julia intentó sonreír, pero sintió como algo dentro de ella se quebraba. Lo observó moverse por la habitación, tocando los objetos de Evelyn como si le pertenecieran. Deberíamos vender algunas cosas, dijo él, sin mirarla. No tiene sentido mantener tanto espacio ocupado. Julia lo interrumpió con voz suave, pero firme. No voy a vender nada. Estas cosas eran suyas, y las conservaré como ella quiso. Michael soltó un suspiro exagerado. Siempre tan sentimental, Julia. Así nunca vas a avanzar. Cuando él se marchó, la puerta cerró con un golpe que resonó demasiado fuerte. Julia se quedó de pie frente al ventanal, observando la lluvia que no cesaba. El agua formaba camino sobre el vidrio, como si intentara borrar las huellas de una vida que se desmoronaba poco a poco. La ciudad parecía la misma, pero ya nada lo era. Afuera, el viento gemía entre los edificios. Adentro, Julia sintió el mismo frío que había sentido años atrás, aquella noche en que la traición le enseñó lo que era el silencio. Y comprendió que ese silencio estaba de vuelta, más cerca que nunca. El cielo de Portland estaba cubierto por una capa densa de nubes que presagiaban lluvia otra vez. Julia Ramírez conducía despacio, el limpiaparabrisas marcando un ritmo hipnótico. En el asiento del copiloto llevaba una carpeta con algunos documentos que Michael Castillo había olvidado en su última visita. Había dudado en ir, pero la idea de dejar todo en su buzón le pareció descortés. Seré rápida, se dijo. Cuando llegó a la casa familiar en West Hills, notó algo extraño, la puerta principal estaba entreabierta. Dudó unos segundos antes de acercarse. Llamó, suavemente. ¿Michael? ¿Linda? No hubo respuesta, solo el rumor de voces que venían del interior. Julia dio un paso más, y lo escuchó con claridad. Era la voz de Linda, cortante, segura. Tienes que hacerlo pronto, hijo. Una vez que se casen, ese apartamento será tuyo también. Julia se quedó inmóvil. La sangre le zumbaba en los oídos. La voz de Michael sonó enseguida, baja, contenida, tranquila, mamá. Ella confía en mí. No tardará en firmar. Un silencio. Luego, Linda respondió con un tono cargado de cálculo. Eres demasiado blando, Michael. Deja de actuar como si esto fuera amor. Es una oportunidad. Si no lo haces tú, lo hará otro. Julia retrocedió un paso, tropezando con el marco de la puerta. Sentía las piernas de gelatina. El aire se volvió espeso, irrespirable. Michael rió suavemente, con esa risa que ella conocía tan bien, ahora transformada en algo frío. Lo tengo todo bajo control. No te preocupes. En cuanto firme los papeles, el departamento quedará a nombre de ambos. Ella cree que es un gesto de confianza. Cada palabra caía sobre Julia como un golpe. Papeles, nombre de ambos, gesto de confianza. Todas esas frases que antes sonaban a amor ahora eran dagas disfrazadas. Linda suspiró satisfecha. Perfecto. Y después, veremos qué hacer con sus cosas. Esa mujer no tiene familia cerca, nadie que reclame nada. Exacto, respondió Michael, con indiferencia. Solo hay que mantenerla tranquila un poco más. Julia se llevó una mano a la boca para contener un sollozo. El corazón le latía tan fuerte que temió que ellos pudieran oírlo. Dio un paso atrás, luego otro, hasta salir al porche. El aire frío la golpeó como una bofetada. La lluvia comenzó a caer justo entonces, fina al principio, luego más intensa, empapándola en segundos. Pero ella no se movió. Permaneció de pie frente a la casa, mirando las luces encendidas tras las cortinas. Dentro, la familia Castillo seguía tramando su plan, ajena a la figura que temblaba bajo la tormenta. Las lágrimas se confundieron con la lluvia. Julia no sabía cuál ardía más. Había amado a Michael, había cuidado a su abuela, había confiado. Y todo había sido una mentira. Se dio media vuelta lentamente, con el cuerpo rígido y el alma rota. Mientras caminaba hacia el coche, la lluvia golpeaba el techo metálico como un aplauso cruel.
En su mente, las palabras de Evelyn regresaron con fuerza: no ignores tus instintos. Julia cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la tristeza seguía allí, pero debajo empezaba a despertar algo más antiguo, más firme, la claridad del desengaño. Esa noche, la lluvia sobre Portland fue el telón de fondo del final de una ilusión, y del nacimiento de una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente, Portland amaneció cubierto por una neblina espesa. El aire olía a tierra mojada, y el eco de la lluvia de la noche anterior aún resonaba en las calles. Julia Ramírez conducía despacio, con las manos firmes sobre el volante. En el asiento del copiloto llevaba una carpeta, no con documentos legales, sino con todo lo que quedaba de su paciencia. No llamó antes de ir. Sabía que, si lo hacía, Michael Castillo buscaría una excusa para evitarla. Quería mirarlo a los ojos, escuchar de su propia boca la confirmación de todo lo que había escuchado. Al llegar al edificio donde él trabajaba, el recepcionista la saludó con una sonrisa distraída. Julia subió en el ascensor hasta el 5º piso. Cada número que marcaba el panel era un latido en su pecho, una cuenta regresiva hacia el final. Michael levantó la vista cuando ella entró. Su expresión pasó de la sorpresa a la incomodidad en cuestión de segundos. Julia, no te esperaba. Lo sé, respondió ella, cerrando la puerta tras de sí. Necesitamos hablar. Él intentó sonreír, recuperando su tono habitual de hombre encantador. Si esto es por lo que escuchaste, mamá tiende a exagerar. No deberías, la escuché, lo interrumpió Julia con voz baja, contenida, pero tan firme que lo hizo callar. Escuché cada palabra. Lo que decía sobre mi apartamento, sobre los papeles que pensabas que iba a firmar, sobre cómo me mantendrías tranquila un poco más. Michael abrió la boca para responder, pero ella levantó una mano. No te molestes. Ya entendí todo. Durante unos segundos, solo se oyó el zumbido del aire acondicionado. Julia lo observó, recordando todos los momentos en que había creído en él, en su sonrisa, en sus promesas. No perdiste porque no era suficiente, dijo con calma. Me perdiste porque nunca me viste. Él frunció el ceño. Julia, estás dramatizando. ¿Dramatizando? Repitió ella, esbozando una sonrisa amarga. Llamar amor a la manipulación, eso sí fue drama. Pero ya se acabó. No volverás a poner un pie en mi casa, ni tú ni tu familia. Michael intentó acercarse, pero ella se apartó. Te deseo suerte, Michael. Vas a necesitarla cuando todo lo que construiste sobre la mentira empiece a derrumbarse. Sin esperar respuesta, salió de la oficina. El golpe seco de la puerta fue su punto final. Las semanas siguientes confirmaron lo que ella ya sabía. Las disputas por la herencia rompieron la aparente unidad de los Castillo. Linda y Victoria se enfrentaron por papeles, bienes y deudas. Michael perdió contratos importantes, y el nombre de Crystal Moore desapareció tan rápido como había llegado. Julia no buscó venganza activa. Su justicia fue el silencio, el seguir adelante sin mirar atrás. Volvió a dar clases en la secundaria, a corregir redacciones, a caminar cada tarde con Morca en brazos. Visitaba a doña Carmen Morales los domingos, y juntas hablaban de Evelyn, de su bondad y su risa suave. Una tarde, cuando la lluvia volvió a caer sobre Portland, Julia salió a la calle sin paraguas. Caminó despacio, dejando que las gotas le empaparan el cabello. En las luces reflejadas del pavimento vio su propio rostro, tranquilo, libre. La libertad no hace ruido. Solo se siente. Y mientras el cielo gris se disolvía sobre la ciudad, Julia Ramírez siguió caminando bajo la lluvia, con la certeza serena de quien, después de tanto dolor, por fin había aprendido a elegir la paz.